Buenas tardes, nosotros somos el grupo 101 de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García, sede Citaltepec, Tlaxcala, y vamos a hablar sobre el tema de membrana plasmática, basados en el capítulo 4 de Biología Molecular de CARP, octava edición. Buenas tardes. Bueno, como le hemos comentado, el tema que les vamos a exponer el día de hoy va a ser membrana plasmática. Para que lo entiendan, lo voy a poner así, MP, membrana plasmática. Ahora la pregunta es, ¿qué es la membrana plasmática? Hay que tener en cuenta unas generalidades muy básicas, que como sabemos hay dos tipos de células, las células eucariotas y las células procariotas. En general, las células procariotas son bacterias, ya, fin. Y las células eucariotas vienen siendo lo que son las células vegetales y las células animales. Ok, una de las principales características que tienen estas células es que tienen esta llamada membrana plasmática. Pero la membrana plasmática, ¿qué es? La membrana plasmática es todo lo que va a cubrir a la célula como tal. Por ejemplo, aquí digamos que está el núcleo, aquí están las mitocondrias, los ribosomas, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, etc, etc, etc. Ok. Ahora, cada una de estas funciones o cada uno de estos organelos van a cumplir distintas funciones. Pero bueno, entonces, estamos diciendo que la membrana plasmática, una de sus principales funciones es recubrir todos estos organelos. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a encontrar dentro de esta misma membrana plasmática? Vamos a encontrar lo que viene siendo el citosol, el citoplasma, vamos a encontrar proteínas, vamos a encontrar lípidos, vamos a encontrar carbohidratos y vamos a encontrar ácidos nucleicos. Ok, ahorita no me voy a meter en temas más profundos porque en los siguientes subtemas se los van a explicar con mayor profundidad. Pero bueno, para que nos entendamos entonces, la membrana plasmática va a encapsular, por decirlo de alguna manera, todos estos iones, todos estos organelos y todo este citoplasma. Pero hay que tener en cuenta una cosa. ¿Qué otra cosa va a tener la célula? Algo muy básico, va a tener agua. Así que para que podamos diferenciar un poquito más sobre membrana plasmática, lo vamos a dividir en dos cuestiones. Lo que viene siendo el líquido intracelular dentro de la célula y el líquido extracelular fuera de la célula. Ok, fuera de la célula, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Obviamente vamos a encontrar otras células, pero en ese espacio fuera de la célula como tal vamos a encontrar muchos iones. Vamos a encontrar iones, en este caso que son aniones, cationes, como puede ser el fósforo, el fosfato, el magnesio, el sodio, el potasio, etc, etc, etc. Y principalmente lo que vamos a encontrar va a ser agua. Entonces me están dando a entender que el agua es algo indispensable tanto dentro como fuera de la célula. Ok. Algo que hay que entender de la membrana plasmática es que una de sus funciones es la permeabilidad. Como bien les mencioné, fuera de la célula hay agua. Dentro de la célula hay agua. Entonces, ¿qué es lo que me impide o qué es lo que permite que esta agua no entre? O que esta agua no salga. Es algo bien mágico y algo bien fácil, que viene siendo la bicapa fosfolipídica o una capa de fosfolípidos, para que me entiendan. Ok, como bien les mencioné, en toda esta membrana van a haber múltiples fosfolípidos, así más o menos están. En la siguiente subtema les van a explicar un poquito más a fondo sobre esto. De sus principales características de los fosfolípidos es que tiene una cabeza de fosfato y estas dos patitas, por decirlo de alguna manera, vienen siendo lo que es lípidos. Pero lo mismo, en el siguiente subtema se los van a desarrollar un poquito más. Pero bueno, tiene dos funciones. Esta cabecita de fosfato tiene una función llamada hidrofílica. Y estas dos patitas, que son de lípidos prácticamente, son hidrofóbicas. Como quien dice, juntos pero no revueltos, ¿no? Bueno, en ese sentido, hay que entender que el prefijo hidro se quiere dar a entender a agua. Todo lo que viene de hidro es agua. Y en este caso, fílico es el fácil acceso al agua. O sea, el fácil acceso, tanto que dentro de la célula pueda entrar o salir agua prácticamente. Y ahora viene lo que es hidrofóbico. La palabra o la terminología fobia viene siendo miedo, pero pues está mal dicho decirle que tiene miedo el agua.
Entonces lo queremos traducir a que es repelente al agua. Y eso nos va a ayudar a en qué momento puede salir y en qué momento puede entrar esta sustancia de agua. Okay. Teniendo esto en cuenta, hay que tener muy presente el hecho de que, pues justamente, dentro de la membrana plasmática van a cumplir distintas funciones. Entre ellos es el transporte, el cómo el núcleo le va a decir a la mitocondria en qué momento tiene que comer. Como sabemos, la mitocondria, su principal función es la respiración celular. Esto a grandes rasgos vienen siendo la función de distintos ATP en las funciones del ciclo de la glucólisis y el ciclo de Krebs. Perfecto. Ahora, otro término que tenemos que entender muy fácilmente y se los van a repetir a lo largo de este capítulo. Y yo creo que entendiendo este término prácticamente ya entendieron pues prácticamente todo de membrana plasmática, es lo que viene siendo solutos y solventes. La pregunta es, ¿qué son los solutos? Los solutos a grandes rasgos solamente son los iones, tanto aniones, cationes, esos son los solutos. Y los solventes, en grandes rasgos, es el agua. O sea, para que ustedes lo entiendan de una manera un poquito más práctica, el solvente es lo que va a desintegrar o va a sintetizar, por decirlo de alguna manera, cualquier macromolécula. En ese caso, ¿cuál es una de las principales macromoléculas que el agua puede sintetizar? Los carbohidratos. Que siendo una cadena de polisacáridos, lo va a sintetizar en monosacáridos. Y ahí va a ser lo que viene siendo el ciclo de la glucólisis. Pero como se lo mencioné anteriormente, eso en el tema de carbohidratos se los van a explicar más a fondo. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con todo esto? Membrana plasmática es algo muy extenso, pero realmente no es difícil. Va a tener distintos tipos de transporte, como transporte activo, transporte pasivo, y también son temas para, en lo particular, muy fácil de entender en ese sentido. Ahorita dándoles una pequeña clase de transporte pasivo, es esto. Imaginemos que estamos en el centro comercial, ¿no? Y es una escalera eléctrica. Entonces, esta escalera eléctrica lo que va a hacer es ayudarnos a subir. Y digamos que un individuo, del nombre que ustedes quieran, va a estar acá. Obviamente con la inercia va a subir. A grandes rasgos es el transporte pasivo, no se necesita nada más. Es el transporte pasivo, o sea, dejando que la propia célula haga que se mueva, no se necesita ningún gasto de energía. Pero, ¿qué pasaría si esta persona, estando arriba, quiere bajar? Y obviamente la escalera va subiendo, va a ocupar un gasto de energía, va a ocupar energía, en este caso va a ocupar ATP. Digamos que este hombre quiere bajar, pero la escalera está subiendo. Para que pueda hacer esta función este individuo, va a tener que ocupar su propia energía. Esto lo vamos a conocer a grandes rasgos como transporte activo. Esto en los siguientes temas se lo van a explicar, pero como generalidad, así es fácil de que lo entiendan. Bueno, yo les voy a hablar de la composición lipídica de la membrana celular. Como primero tenemos a los fosfolípidos, que son los más abundantes en la membrana celular. Arriba tienen una cabeza polar hidrofílica y por debajo tienen dos colitas o dos patitas que están compuestas de ácidos grasos y son hidrofóbicas. Esto lo que hace es que al tener una bicapa lipídica, nuestra membrana celular hace que sea selectiva. La cabeza polar hidrofílica deja que entre, por así decirlo, de manera sencilla el agua, y las colitas hidrofóbicas son las que la detienen un poco. También en la misma bicapa lipídica tenemos lo que son los glucolípidos. Estos derivan del azúcar de los lípidos y tienen una molécula de azúcar en su estructura. Más que nada estos en lo que participan es en el reconocimiento de otras células e interacción con el medio extracelular. Y por último tenemos los esteroles, que son colesterol entre las cabezas de los fosfolípidos, como podemos verlo aquí. Estos pues más que nada son abundantes en células animales y casi no se ven en lo que son las células, las plantas.
Estos son los que reducen la permeabilidad de la capa lipídica, de la cabeza polar hidrofílica, y en medios muy fríos se hacen más duros. También reduce la permeabilidad de las moléculas pequeñas y también evita que se vuelva demasiado rígido. Soy Jara y el día de hoy les voy a hablar acerca de los carbohidratos en la membrana celular. Los carbohidratos son azúcares. Estos representan del 2 al 10% del peso total de la célula. Aunque es muy poco el índice, estos son muy importantes. Estos no están sueltos, sino que se relacionan con las proteínas y con los lípidos. Cuando se relacionan con las proteínas se hacen las glucoproteínas y cuando se relacionan con los lípidos se hacen los glucolípidos. Siempre se encuentran en la parte externa de la célula, como si fueran unas antenitas, y estas sobresalen y pues significa que están extracelularmente. Un ejemplo podrían ser los glóbulos rojos. Esto es cuando naces, se define tu tipo de sangre. Los que tienen el tipo de sangre A es porque tienes el azúcar N-acetilgalactosamina. Si tienes el tipo B es porque tienes galactosa, y si tienes ambos es porque tienes AB, y si no tienes ni uno es porque tienes el tipo O. Como conclusión, los carbohidratos en la célula sirven como unas etiquetas que sirve para distinguirlos, y esto hace que se relacionen, se comuniquen y entre ellos puedan protegerse dentro del cuerpo. Presentar lo que es el subtema 4.4, que son proteínas de membrana. Las proteínas de membrana principalmente sirven para darle soporte a la célula. Sin las proteínas de membrana, la célula solamente sería una bolsa de lípidos. En las proteínas de membrana principalmente existen tres tipos, son las integrales. Las integrales, como su nombre lo dice, atraviesan lo que es la membrana fosfolipídica, atraviesan del espacio intracelular al espacio extracelular. Principalmente estas sirven para que entre la bomba sodio y potasio o cualquier otro elemento. Permite la entrada y la salida de las moléculas o sustancias que vayan a entrar a la célula. Se podría decir que son las puertas que dan paso a las sustancias dentro de la célula. Otra de las proteínas de membrana son las periféricas. Las periféricas son señalizadoras. Estas se unen débilmente en los fosfatos. Estas principalmente sirven para dar señalización, como las hormonas. Otro tipo de proteínas de membrana son las proteínas que son ancladas a lípidos. Las proteínas que son ancladas a lípidos atraviesan la membrana de los fosfatos y se mantienen ahí en la capa de los lípidos. Estos principalmente sirven para dar la comunicación a la célula y permita que tenga un buen funcionamiento. Presentar el tema del estudio de la estructura y propiedad de las proteínas integrales de membrana. Las proteínas integrales de membrana son componentes esenciales de la célula, ya que atraviesan o están firmemente unidas a la bicapa lipídica. Estas proteínas cumplen funciones muy importantes, como el transporte de sustancia, la recepción de señales y la comunicación entre el interior y el exterior de la célula. Uno de los principales retos al estudiar estas proteínas es que no se disuelven fácilmente en el agua, debido a que tienen zonas hidrofóbicas, es decir, partes que repelen el agua, que interactúan con los lípidos en la membrana. Por eso, para poder estudiarlas, es necesario extraerlas con detergentes especiales. Los detergentes son sustancias que tienen una parte hidrófoba y otra hidrofílica, lo que les permite separar las proteínas de la membrana sin destruirlas completamente. En este existen dos tipos, que son los detergentes iónicos y los detergentes no iónicos. Una vez que se solubilizan, las proteínas se pueden analizar para conocer su composición, su peso molecular y su estructura. Estudiar la estructura de las proteínas integrales de membrana es difícil porque se degradan o pierden su forma fuera del ambiente lipídico.
Por eso, solo una pequeña fracción de las estructuras proteicas se conocen corresponden a este tipo de proteínas. Para investigarlas se usan técnicas como la cristalografía de rayos X, que permiten observar la organización tridimensional, aunque obtener los cristales es muy complicado, y la microscopía crioelectrónica, una técnica moderna que no se necesita de cristalizar las proteínas y facilita mucho este tipo de estudios. Las proteínas integrales de membrana no solo están fijas, muchas pueden moverse lateralmente dentro de la membrana, lo que contribuye a la fluidez y flexibilidad de las células. Yo les voy a hablar de lípidos y fluidez de la membrana. El estado físico de un lípido se determina por su viscosidad o por su fluidez. Si la temperatura de la bicapa aumenta o se mantiene caliente aproximadamente a unos 37 grados centígrados, el lípido lo vamos a encontrar en un estado fluido. Pero si por el contrario la temperatura empieza a descender, este se convertirá en un gel congelado. A este proceso se le llama temperatura de transición. La importancia de la fluidez de la membrana es que nos va a permitir, si hay una buena fluidez dentro de la membrana, va a permitir que los organelos dentro de ella cumplan con su función. Pero si tenemos una membrana rígida, congelada, no va a haber movimiento y no va a haber no habrá ningún proceso metabólico. Esta es la importancia que tiene la fluidez de la membrana. Yo les voy a explicar el tema 4.7, que es movimiento de sustancias a través de las membranas celulares. La movilidad de los lípidos de la membrana son 4. La primera es difusión lateral. Un fosfolípido intercambia su posición con otro situado en la misma monocapa lateralmente. El segundo es rotación. Las moléculas giran alrededor de su eje longitudinal sin desplazarse. El tercero es flexión. Los fosfolípidos aumentan o disminuye el grado de separación de las polas hidrocarbonadas. El cuarto es el flip-flop. Un fosfolípido se desplaza verticalmente y no ocupa un lugar en la monocapa opuesta. Voy a hablarles sobre su tema 4.8, es glóbulo rojo, un ejemplo de estructura de la membrana plasmática. Como primer punto vamos a hablar sobre la membrana fantasma. ¿Cómo se obtiene la membrana fantasma de este eritrocito? Los científicos, para aislarlas, hacen algo muy sencillo, como los glóbulos rojos en agua con poca sal, una solución hipotónica. Hipotónica, o sea, los solutos pueden entrar y salir más fácil. Como el agua de afuera tiene menos sal, entra dentro de la célula, el glóbulo rojo se infla y explota. ¿Cómo se le llama esto? Hemólisis. Al romperse sale todo su contenido, sobre todo la hemoglobina, que es de lo que está hecha el glóbulo rojo. Lo que queda es solo la membrana vacía, o sea, una especie de membrana fantasma. Es como un ejemplo, es como si inflaras demasiado un globo de agua hasta que revienta y pues solo quedara su piel vacía. En sus proteínas se utiliza la técnica SDS-PAG. Estas se mezclan las proteínas de la membrana con una sustancia llamada SDS que rompe la membrana y se pega a las proteínas. El SDS les da carga negativa a todas las proteínas. Un ejemplo, como si todas quedaran con el mismo tipo de imagen. Luego se meten en un gel que, ejemplo, es como una gelatina y se les aplica electricidad. Como todas las proteínas tienen carga negativa, se mueven hacia el lado positivo. Por las más grandes se mueven más lento y las pequeñas más rápido. Así se separan según su tamaño y pues su peso molecular. Como segundo punto vamos a ver las proteínas integrales. Dos de estas es la banda 3 y la glicoforina A. La más importante es la banda 3. Esta actúa como canal de intercambio de iones hacia la membrana plasmática del eritrocito. La glicoforina A actúa como atraviesa la membrana plasmática y esta está conformada por 16 cadenas de carbono, haciendo que sea el 60%
del peso molecular total. La membrana de glóbulo rojo es una red de hilos proteicos, o sea, es su esqueleto. Las proteínas principales es la espectrina y la anquirina. La espectrina es la más importante de las dos. Esta está constituida por dos cadenas, una alfa y una beta. La anquirina actúa como el gancho hacia la espectrina que hace que conecte a la red con la proteína integral, ya antes dicho, la banda 3. Los filamentos de la espectrina se unen entre sí y se forman pentágonos o hexágonos, y en cada punto de estos hay otras dos proteínas más, que es la actina y la tropomiosina. Bueno, yo les voy a hablar sobre los movimientos de soluto. Como recordamos, la membrana plasmática es una barrera selectiva que rodea a la célula. Su función es mantener dentro los materiales disueltos, pero también permitir el intercambio de nutrientes, desechos e iones con el medio externo. Existen 4 formas de transporte, como es la de difusión simple, que es la de la bicapa lipídica, también una difusión simple que es a través de canales proteicos a base de agua, y una difusión facilitada que contiene proteínas transportadoras. Ahí la última es un transporte activo que utiliza ATP para poder mover sustancias en contra de la gradiente de concentración. La energética de movimientos de solutos es también la difusión de un proceso espontáneo y exergónico, como lo tenemos aquí, donde las moléculas se mueven desde una alta concentración hacia una baja concentración, hasta alcanzar el equilibrio. Cuando eso ocurre, el cambio de energía libre, que es la diferencia de gradientes, es cero. Si hay más concentración afuera que adentro, es negativo, lo que indica que el movimiento hacia el interior se favorece. Un gradiente electroquímico también cuando es el soluto que tiene carga eléctrica, como un ion. No solo importa su concentración, sino también la diferencia de cargas eléctricas entre ambos lados de la membrana. Esto forma un gradiente electroquímico que combina dos fuerzas. El gradiente químico por diferencia de concentración es un gradiente eléctrico por diferencia de voltaje o carga. Por ejemplo, si fuera una célula que hay más 10 veces sodio, que es Na, que adentro y el interior es negativo. Ambos factores favorecen la entrada del sodio, liberando energía. En cambio, el potasio tiende a salir como concentración, pero el interior negativo lo atrae de nuevo, creando un equilibrio eléctrico. O sea, para entender esto es como el transporte de solutos es esencial para mantener la homeostasis celular, el intercambio de nutrientes y el desecho de transmisión de señales eléctricas. La combinación de gradientes químicos y eléctricos permite que la célula controle su ambiente interno y con precisión. Hola, voy a hablar sobre el tema 4.10 del libro de Biología Celular y Molecular del libro de Kahn. Difusión a través de la bicapa lipídica. Recordemos que la bicapa lipídica es de útil funcionalidad dentro de la membrana, ya que es la periferia que recubre lo que es la célula y sus componentes. ¿Qué es la bicapa? Bueno, es un compuesto de 2 capas, la cual está compuesta por fosfolípidos. En este fosfolípido se compone de una cabeza que es el fosfato y la recubren 2 colas que son los ácidos grasos, en este caso lípidos. Cada una tiene una característica principal. La cabeza del fosfato es hidrofílica, la cual tiene mejor atracción hacia el agua, y la hidrofóbica, que es la característica de los lípidos, que repelen el agua. Bueno, ahora hablando de difusión, nos estamos refiriendo a transporte pasivo, en la cual existen 2 tipos de difusiones: difusión simple y difusión facilitada. En la difusión simple es cuando las moléculas que no tienen ningún tipo de carga eléctrica entran fácilmente y pueden salir fácilmente de la membrana plasmática. En este caso, mayormente se habla de los gases, por ejemplo, el oxígeno, el hidrógeno y el dióxido de carbono. Y en la difusión facilitada hablamos nos referimos de un estímulo o una señal para que las moléculas entren o salgan de la membrana, y así buscar o con la finalidad
de buscar una estabilidad. Bueno, yo les voy a hablar sobre la difusión de iones. La difusión de iones hace referencia a cómo los iones entran del espacio extracelular al espacio intracelular. Como ya sabemos, la membrana va a tener una carga negativa, ya que está compuesta de lípidos en su interior, por lo que el paso de sustancias se va a deber gracias a un canal iónico. El canal iónico es una proteína, bueno, está conformado por proteínas, y va a estar conformado por una compuerta que va a abrir y otra que va a cerrar. Estas compuertas se van a abrir gracias por un voltaje, por un ligando o por fuerza mecánica. Supongamos que tenemos un edificio y va a tener pues varias puertas, y estas puertas van a ser los canales. Cada puerta se va a abrir de diferente manera. Algunas se van a abrir por voltaje, otras por ligando y otras por mecánica. Por voltaje se hace referencia a las cargas, a la diferencia de cargas. Al ligando se hace referencia a una proteína o es en específica. Y por mecánica se va a hacer referencia a la fuerza que se ejerza sobre la célula. Voy a empezar explicando pues, la del voltaje. Vamos a comenzar diciendo que pues, signos diferentes se van a atraer y signos positivos se van a repeler. Esto se hace referencia a que, como ya había mencionado, en la membrana vamos a tener cargas negativas y dentro de la membrana vamos a tener una carga neutra, porque se van a compensar cargas positivas con negativas y se van a hacer cargas neutras. Cuando un ion ingresa a la célula, se tiene pues, que compensar, es decir, que tiene que retomar una carga negativa. Con esto podemos empezar a hablar acerca de los canales que se van a abrir por voltaje. Supongamos que tenemos este ion, el cual tiene una carga positiva, entonces nuestra membrana se va a despolarizar, y para que se vuelva a polarizar, pues se va a requerir, como ya lo había dicho, un ingreso de una carga contraria, es decir, aquí vamos a tener una carga negativa, esta carga va a tener que entrar, y esto es a favor de gradiente, es decir, una difusión pasiva. Para el segundo, que sería por ligando, se va a requerir un neurotransmisor, el cual se va a pegar hacia la superficie del canal, y estos van a ser, bueno, todos los canales van a ser específicos, es decir, que van a ser para un ion en específico. Supongamos que este es un neurotransmisor de acetilcolina, el cual va a reaccionar con la superficie del canal, lo cual va a provocar la apertura de este canal. Y por último tenemos a la mecánica, la compuerta mecánica, la cual su activación va a ser ajena a un receptor o alguna carga, sino que va a depender de las fuerzas mecánicas, es decir, fuerzas como la tensión. Estas fuerzas mecánicas van a ser principalmente en células del oído, las células ciliadas, y se van a mover gracias a los estereocilios, los cuales se van a encargar de, supongamos que si, como ya lo dije, van a ser por fuerza mecánica, es decir, si se llegan a tensar, los estereocilios van a jalar a la compuerta, y si se llega a perder esa tensión, en automático se van a cerrar pues esta compuerta. Y bueno, ahora voy a explicarles un poco acerca de la configuración o de cómo están compuestas estas canales iónicos, el cual va a estar dividido en 4 regiones, en las cuales van a estar atravesadas por cadenas de aminoácidos, por 6 cadenas de aminoácidos cada una. En el tercer sitio va a estar incrustada el sensor de voltaje, el cual va a ser de mucha ayuda para cuando se abre una compuerta por voltaje, ya que en esta se va a percibir el cambio de voltaje. En el centro de estas vamos a tener pues la compuerta, vamos a tener la compuerta de apertura y la compuerta que se va a encargar de cerrar, y vamos a tener también los poros, los cuales van a estar igual
casi al final o en las orillas de la compuerta. Bueno, yo les voy a hablar del subtema 4.12. El subtema 4.12 es el receptor de acetilcolina. El receptor de acetilcolina es una proteína. Esta proteína es enviada por las neuronas. Una vez que las neuronas mandan este neurotransmisor a la membrana, este receptor de acetilcolina se va a pegar a la membrana. Una vez que se pega a la membrana, mediante los canales iónicos que tiene la misma membrana, va a liberar lo que es el sodio. Cuando libera el sodio va a entrar mediante los canales iónicos y lo que va a hacer es que va a contraer el músculo. Esto principalmente nos sirve en la vida diaria cuando nosotros realizamos cualquier tipo de movimiento. Para detener este receptor de acetilcolina, esta contracción del músculo, lo que va a hacer nuestro cuerpo es que va a liberar una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Esta lo que va a hacer es que va a detener el flujo del sodio que está entrando intracelularmente y va a hacer que se detenga y se relaje el músculo. De hecho, este receptor de acetilcolina fue uno de los primeros que fue descubierto y fue fundamental para identificar cómo funciona el cerebro para coordinar los movimientos de nuestro cuerpo. Para esto, las sustancias polares como azúcares, aminoácidos y sustancias con carga, que en este caso son iones, son más difíciles de que entren por sí solos a la membrana, pues contienen agua. En este caso, las células pues contienen estas sustancias, y por otro lado la membrana es hidrofóbica. Esto quiere decir que no atrae ninguna sustancia que contenga agua. Es por esto que las sustancias como los iones, azúcares y aminoácidos entran pacíficamente a la membrana. En la membrana encontramos un lado de aminoácidos polares y otra parte del lado exterior es los aminoácidos no polares. También encontramos un poro central, que esto es por donde entran las sustancias. También está el lado cerrado y abierto. Bajo un estímulo, estas partes se pueden abrir o cerrar, y cuando están abiertos pueden introducirse millones de iones por segundo. ¿Cómo se abre? Bajo un estímulo que provoque que la proteína tenga una reacción tridimensional de lo que está acostumbrada. También encontramos otra forma que no es por el canal central, sino por las proteínas transportadoras, que son proteínas que ayudan, como lo dice su nombre, a transportar más rápido. Es lo mismo, estas sustancias no requieren energía, pero esto no quiere decir que no implica energía. Lo que pasa es que la célula no necesita energía externa para que este estímulo se cree. El transporte activo primario utiliza directamente la liberación de energía de hidrólisis del ATP o la absorción de luz para mover el soluto contra su gradiente. Para eso necesitamos la bomba sodio-potasio. La bomba es tipo P, o sea, fosforilización. Mantiene una alta concentración de sodio fuera de la célula y de potasio dentro, vital para la potencia de la membrana. Lo que hace cada ciclo es que bombea 3 iones de sodio hacia afuera y 2 iones de potasio hacia adentro, consumiendo un ATP. Otras bombas primarias podría ser la bomba de calcio, o sea que mantiene las concentraciones de calcio muy bajas en el citosol. Otra bomba sería tipo BV, que transporta protones para acidificar lisosomas y vacuolos vegetales. El transporte activo secundario o con transporte no usa ATP directamente, sino que aprovecha la energía potencial almacenada en un gradiente iónico creado por el transporte activo primario, como el sodio. El sodio se mueve a favor de su gradiente, o sea, hacia el interior de la célula, liberando energía que se utiliza para mover la glucosa en contra de su gradiente.
El gradiente de sodio puede liberar una significativa cantidad de energía suficiente para impulsar la concentración de glucosa. Un ejemplo de contrasporte puede ser el sodio o la glucosa, donde ambos solutos se mueven a la misma dirección. Y estos se encuentran en las células epiteliales del intestino o túbulos renales para la absorción de glucosa. Vamos a hablar sobre los defectos en los canales iónicos y transportadores como causa de enfermedades hereditarias. Quiero desglosar este título en 3 partes: defectos, canales iónicos y transportadores. Vamos a empezar. ¿Qué es un defecto? Un defecto es algo anormal, es básicamente algo raro. ¿Qué son los canales iónicos? Un canal iónico, a grandes rasgos, es una proteína que va a formar un poro. Ahora, ¿qué es un transportador? Como su nombre lo dice, un transportador se va a encargar de mover moléculas más grandes, a diferencia de los canales iónicos. Bien, ¿cuál es la función de este poro? ¿Cuál es la función del canal iónico? Su función es el paso de iones o moléculas de fuera hacia adentro de la célula. Bien, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es un equilibrio en la célula para que tenga un buen funcionamiento. Bien, ya que hablamos de esto, recordemos que cuando hablamos del defecto dijimos que era algo anormal. Entonces, esta mutación va a ser a un canal o a un transportador. Esto va a hacer que deje de funcionar como su manera normal. Bien, a eso se le conoce como canalopatías. Ahora pasemos a la función normal. Una función normal de un canal iónico puede ser, por ejemplo, la de un canal de sodio, un canal de cloro, un canal de calcio y un canal de potasio. Un ejemplo son las neuronas. Su canal de sodio y potasio va a transmitir un impulso nervioso. Ahora hablemos de los transportadores. Como ya había mencionado, se va a encargar de transportar, de mover moléculas más grandes, como por ejemplo la glucosa o aminoácidos. Bien, un ejemplo de esto es el transportador GLUT, que se encarga de mover la glucosa hacia adentro de la célula y se va a encargar de generar energía. Ahora pasemos a ¿qué pasa cuando hay un defecto? Cuando hay un defecto, va a alterar a un canal, dejándolo abierto por un tiempo más prolongado o cerrándolo permanentemente, incluso llegando a deformarlo. Bien, dependiendo del órgano en el que esté esta mutación, va a haber una enfermedad hereditaria y esta va a tener sus grados de riesgo. Ahora, vamos a hablar sobre la fibrosis quística. Va a tener su causa, su efecto y su síntoma. Su causa principalmente va a ser una mutación en el gen CFTR. Este va a hacer que retenga el cloro en la célula y debido a esto va a haber un mal flujo de agua y una retención de sodio. Esto va a afectar y va a generar un moco más espeso. Esto va a afectar principalmente los pulmones y al páncreas. Tratamientos para esto, generalizando, en muchos casos no tienen cura, pero podemos corregir con fármacos e incluso terapias genéticas y también en algunos casos con una dieta especializada. Como conclusiones es que los canales iónicos y los transportadores son esenciales para un buen proceso en la célula. Como segundo es que una mutación, ya sea pequeña o grande, va a tener graves riesgos para la célula. Como último, entender cómo funciona y cómo se alteran es muy importante para poder diagnosticar, tratar y prevenir estos trastornos en el futuro. Por mi parte es todo, muchas gracias. El tema potenciales de membrana, que es el 4.16 del libro de Carr. Para entender esto, primero tenemos que saber qué son potenciales de membrana, que simplemente es la diferencia entre cargas que hay entre fuera de la célula como dentro de. Después pasaremos al potencial de reposo, que lo tienen todas las células,
que tenemos que tener tres cosas. Primero, tenemos que tener en cuenta que está el sodio, el potasio y la bomba potasio. Esto es eficaz para todo esto. Primero tenemos que saber que el sodio siempre va a querer estar dentro de la célula y el potasio siempre va a querer estar afuera. Entonces, el potencial de reposo es simplemente que la bomba potasio lo que agarra es al sodio y lo saca en contra de su voluntad. Después pasaremos con el potencial de acción, que es cuando la célula recibe el estímulo de que se quiere usar energía. Entonces lo que va a pasar es que la bomba potasio va a crear canales de sodio donde va a pasar el mismo. Entonces va, como habíamos dicho, el sodio quiere entrar. Entonces si le abrimos la puerta a través de un canal va a pasar obviamente. Después de eso sigue la despolarización, que es cuando se suelta la energía. Entonces después de esto la misma bomba potasio lo que hace es crear canales ahora de potasio para que salga hacia fuera de la célula y se revuelve más la carga. Después de eso ya se vuelve a revertir todo, que es cuando la bomba potasio vuelve a sacar a los sodios y vuelve a meter a los potasios. Y eso es el ciclo. A mí me toca hablar del tema 1.17, el cual es la propagación de los potenciales de acción como impulso. El potencial de acción es una señal eléctrica que se genera en una parte de la neurona y se propaga a lo largo del axón como un impulso nervioso. Esto ocurre porque cuando una zona de la membrana se despolariza, provoca que la región vecina también se active, haciendo que el impulso avance solo hacia adelante, ya que la zona anterior queda en un periodo refractario. La velocidad del impulso depende del diámetro del axón y se tiene mielina. Los axones más gruesos y mielinizados conducen los impulsos más rápido. En los axones con mielina el impulso no viaja de forma continua, sino que salta entre los nodos de Reinberg, lo que se llama conducción saltatoria. Gracias a esto, la transmisión nerviosa es más rápida y eficiente. Cuando la mielina se daña, como en la esclerosis múltiple, la conducción se vuelve lenta y afecta los movimientos y la coordinación. O sea que en vez de verse continuamente, lo que hace es romper estas partes y ir así. Perfecto. Entonces, como último subtema, es el subtema 4.18 y es la de neurotransmisiones. En este caso, hablamos un poquito más a fondo de la neurona. Hay que entender que cada célula está especializada para algo, ¿ok? Y en este caso, la principal función de esta célula llamada neurona es el hecho de transmitir alguna función a otra neurona, en este caso, o algún otro músculo, esqueleto, glándula, etc. Ok, para iniciar, hay que entender que la comunicación entre neurona y neurona, neurona y músculo, neurona y glándula, se va a llamar sinapsis. Ok, hay que entender esa parte primero. En este caso, entre neurona y neurona, la sinapsis puede ser en cualquier parte. Puede ser en cualquier parte de las dendritas, puede ser con la misma colita de las neuronas. Este impulso nervioso nos va a ayudar o nos va a facilitar para que nuestro sistema nervioso central le diga qué acción tiene que hacer. En este caso, puedo poner un ejemplo muy banal, el hecho de que cuando una persona baja la temperatura, en este caso está sufriendo de un ataque hipotérmico, justamente esta neurona encargada, vinculada por el sistema nervioso central, le manda la señal de que el músculo se tiene que contraer, se tiene que mover para seguir regenerando su temperatura. Ok, hay que entender que la sinapsis, para que funcione, tiene que estar cerca entre 20 a 50 nanomilímetros entre estructura y estructura. Si no se cumple esa, podríamos denominarla esta distancia, y va a ser una sinapsis errática. En este caso les puse un ejemplo de una fibra muscular. Aquí sí se ven las fibrillas, como con la colita de la neurona le está dando la información, la descarga eléctrica, para que haga cualquier información. Como bien lo he explicado en todo este capítulo, realmente para que alguna célula pueda hacer alguna acción, vamos a necesitar alguna composición química. En este caso, para que pueda existir una contracción muscular, ¿qué ion vamos a necesitar principalmente? Vamos a necesitar el ion del calcio. Creo que es calcio más 2. Si este ion no entra a la neurona respectivamente, no podrá enviar esa información
para que pueda existir esa contracción muscular. En grandes rasgos, es lo que nos habla este subtema. Esperamos que el video haya sido de su comprensión. Gracias.